La toxicodinámica es el estudio de la manera en que los agentes químicos ejercen sus efectos en los organismos y permiten cuatro aspectos muy importantes. El primero de ellos es comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico. El segundo, aplicar pruebas diagnósticas. Tercero, proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicación. Y el cuarto, estudiar el desarrollo y uso de un antídoto. Tranquilos, sé que al comienzo del video les prometí que vamos a hacer mucho más fácil este complejo tema, por lo cual voy a citar uno de tantos ejemplos que existen. El mercurio es un metal pesado ampliamente utilizado por el hombre. Es muy tóxico, produce daño al sistema nervioso central, perturbaciones del comportamiento y lesiones renales. En cuanto al diagnóstico ocupacional, es importante tener en cuenta los antecedentes de trabajo y lugar de procedencia. También los factores determinantes de toxicidad, el estado físico y tipo de compuesto mercurial, además de la vía de ingreso. Después de realizado el diagnóstico, la primera medida a tomar es alejar al trabajador de la exposición al mercurio, ya sea rotándolo a un puesto de labor más limpio. Si esto no es posible, lo mejor es prescribir un descanso médico en este lapso. 2 meses sin contacto con el mercurio basta para reducir su nivel en líquidos biológicos al 50%. Cuando el trabajador se cura del cuadro clínico, podría retomar su trabajo habitual solamente si los valores del tóxico en el ambiente de la labor están por debajo de lo permisible y el trabajador no tenga estigmas de exposición. Ahora, para que un tóxico cause daño, debemos tener en cuenta dos importantes puntos. El primero es que debe estar expuesto al tóxico. Y el segundo, tiene que vencer las defensas del organismo que tratan de impedirle que llegue al tejido blanco en forma activa. Cuando hablamos de tejidos blancos, corresponden a los órganos vitales que tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el riñón, en el caso de los diabéticos, los ojos, en fin. La idea es que las defensas creen una barrera para evitar que el tóxico llegue a estos órganos. Además de todo lo que hemos hablado, también es importante conocer las fases de la toxicodinámica. La fase de la toxicodinámica se caracteriza por la presencia en sitios específicos del agente tóxico. Al interactuar con moléculas orgánicas, producen alteraciones bioquímicas, morfológicas y funcionales que caracterizan el proceso de intoxicación. Las acciones sistémicas son las que mejor definen la fase toxicodinámica, aunque los agentes químicos también actúan en lugares de contacto como la piel, los ojos, la vía digestiva y la vía respiratoria. El efecto crítico corresponde al primer efecto funcional adverso, reversible o irreversible, que ocurre a nivel celular de tejido u órgano resultante de la interacción del agente tóxico con estructuras biológicas. Como ya mencionábamos anteriormente, el mercurio es un muy buen ejemplo, pues cuando la exposición ocurre con altas concentraciones de vapores a corto plazo, el órgano crítico es el pulmón.
Cuando la exposición ocurre a largo plazo, el órgano crítico es el sistema nervioso central. En la ingestión del compuesto orgánico del mercurio, solubles, el órgano crítico es el riñón. La selectividad para que un determinado órgano sea el crítico está relacionada con varios factores. Aquí se presentan algunos de ellos a continuación. Vía de exposición. La vía de introducción utilizada por el agente químico, dependiendo de su reactividad química, podrá distribuirse por la sangre sin que hayan pasado por el sistema hepático. Este hecho contribuye para que los agentes tóxicos puedan actuar de forma selectiva en determinados órganos. Distribución. Los agentes químicos hidrosolubles, después de ser absorbidos, además de llevarles un largo tiempo para saturar los líquidos orgánicos, son fácilmente eliminados por la orina como regla general. Metabolismo. Innumerables agentes tóxicos ejercen sus efectos interfiriendo en el metabolismo orgánico, ya sea de forma genérica o específica, bloqueando así actividades vitales. Como ejemplo, se citan entre otros arsénico, mercurio, plomo, cianuro e insecticidas. Eliminación. El hígado y los riñones son dos importantes vías de eliminación. Estos órganos presentan cierta selectividad para que determinados agentes tóxicos se concentren en ellos, provocando mayores daños en esos lugares. Bueno, no se desesperen. Solo nos quedan 2 puntos a tratar y acabamos. Y ahora vamos a hablar acerca de la clasificación en cuanto a la acción tóxica de los agentes químicos. Esta clasificación no es ideal. Presenta una serie de fallas como consecuencia de las características de los agentes químicos al provocar acciones tóxicas, muchas veces complejas y múltiples. Con todo, es la preferida de varios investigadores del área. El lugar e intensidad de la acción tóxica depende fundamentalmente de la concentración del agente químico en la atmósfera, el tiempo de exposición al agente químico, el estado físico de los agentes químicos contaminantes, la solubilidad, hidrosolubilidad y liposolubilidad, la afinidad del agente tóxico con moléculas orgánicas y la susceptibilidad individual. Y ahora algo más de la clasificación. Irritantes. Son agentes químicos que ejercen acción inflamatoria en la mucosa de la vía respiratoria por contacto directo. Son producidos por corrosivos y la intensidad de la acción depende fundamentalmente de la concentración de dichas sustancias. Se dividen en irritantes primarios y secundarios. Los primarios, tales como amoníaco, ácido crómico, ácido clorhídrico, entre otros. Irritantes secundarios: sulfuro de hidrógeno y fosfina. Asfixiantes. Son agentes químicos que provocan una deficiencia de oxigenación sin interferir con el mecanismo de la ventilación. También se dividen en asfixiantes simples o mecánicos. Por ejemplo,
acetileno, etileno, nitrógeno, hidrógeno, helio, neón, propano, entre otros. Anestésicos y narcóticos. Estos presentan acción depresora del sistema nervioso central. Por ejemplo, éter etílico, acetonas, entre otros. Sistémicos. Son aquellos que actúan en varios sistemas después de ser absorbidos y distribuidos. Por ejemplo, cloroformo, fósforo, benceno. También encontramos los carcinógenos, por ejemplo, causante de neumoconiosis. Generalmente son materiales particulados originados en varias actividades ocupacionales, como por ejemplo la minería, la construcción, etc., donde se originan agentes como sílice, asbesto, grafito, talco, entre otros. El asbesto es causa de mesotelioma, un tipo de cáncer que se cobra cerca de 100.000 vidas cada año. Mucha gente se encuentra expuesta al asbesto en su propia casa, sin siquiera saberlo. Al manipular el asbesto, las fibras son liberadas y fácilmente respiradas, ingresando al organismo y poniéndonos en grave peligro. Si su casa fue construida antes de 1975, es probable que contenga asbestos, especialmente en el aislamiento térmico de tuberías, calderas y altillos, los azulejos sintéticos para los pisos, el pegamento que adhiere los azulejos al concreto o a la madera, la masilla de las ventanas, materiales de techado, fibras de cemento, algunos tipos de pintura. ¿Qué hacer ante la sospecha de asbesto? 1. Revise periódicamente para asegurarse de que no haya roturas, abrasión o daño por agua en los lugares sospechosos. 2. Si descubre desgaste en un material que podría llevar asbesto, evite tocar el material y contrate a profesionales. 3. Contacte a una firma de higiene industrial para realizar una inspección. El inspector le entregará un reporte indicando los puntos en que fue detectado el asbesto. 4. Contrata a especialistas en limpieza de asbestos y asegúrese de que cumplan las indicaciones del inspector. 5. Si el asbesto causó daños a los suyos y el dueño de la propiedad sabía de su existencia,